Mm. ¿Pueden todos oírme y pueden ver todos? Me avisa cuando la puedan ver, por favor. Sí, profe. Retomar lo que describíamos la vez pasada, de alguna manera, como retomar ese problema general de optimización y tratemos de enfocarlo hacia un nuevo tipo de óptimos. Nosotros, la clase anterior, estamos hablando de un tipo muy particular de optimización, que es lo que se conoce como la optimización local, es decir, el ejercicio de mínimos locales de una función de varias variables, en particular en funciones de dos variables. Para los que tengan la duda, desafortunadamente no alcanzamos a abordar eso en detalle. Para los que tengan la duda de cómo funciona ese problema de optimización local para tres variables o para más variables, de alguna manera la idea es exactamente la misma, encontrar puntos críticos y luego clasificarlos. La diferencia está en la manera como se define el Hessiano. Es decir, para las funciones de tres variables o de cuatro variables o de 10 variables, lo que cambia es el Hessiano o la manera de estructurar ese Hessiano. Como les digo, desafortunadamente no lo alcanzamos a atacar y pues honestamente no es parte como de el propósito de este curso, entrar a estudiar optimización local para funciones de más de dos variables, pero el que quiera indagar en la literatura describen ese proceso y lo que les digo, la diferencia está en la manera como se define el hessiano. De alguna manera ese hessiano lo definen como un determinante de una matriz, para los que son conocedores del álgebra lineal. Y entonces, bajo ese nuevo hessiano, es que se establecen todos los criterios para determinar máximos y mínimos locales para funciones de más de dos variables. Nosotros nos quedamos con dos variables, como por no enredar demasiado la madeja. Y también en este nuevo contexto vamos a empezar hablando de dos variables y nos generalizaremos hacia más variables solo en caso en que sea necesario. Es decir, este curso, más que ser de uno de funciones de varias variables, es un curso de funciones de dos variables con la posibilidad de generalizar algunos resultados hacia mayor cantidad de variables. Pero digamos que el centro de todo esto está en las funciones de dos variables, porque es en ella donde encontramos la mayor cantidad de aplicaciones básicas de este tipo de situaciones. Hoy quiero entrar a hablar de el otro tipo de optimización, que es lo que se conoce como la optimización absoluta. La clase anterior yo establecía una especie de diferenciación entre lo que son los óptimos locales y los óptimos absolutos. Y digamos que a grandes rasgos, la diferencia está en con respecto a quién son máximos o con respecto a quién son mínimos. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de óptimos locales, es porque eran los más grandes o los más pequeños dentro de su localidad o dentro de su entorno, es decir, se destacan con respecto a los que viven cerca de él, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de los óptimos absolutos, ahí sí estaríamos hablando de un máximo con respecto a todo, un máximo universal y un mínimo universal. Es decir, cuando yo hablo de un máximo absoluto, a lo que estoy haciendo referencia es a puntos donde la función toma el valor más grande o el valor más pequeño en el caso de los mínimos, pero cuando lo comparo con cualquier otro punto
con el que se pueda comparar. Esa es como la diferencia entre lo que es máximo local y máximo absoluto y lo que es mínimo local y mínimo absoluto. El gran problema con la optimización absoluta es que en general no se puede hacer porque son muy raras, o para ser más preciso, son minoritarias las funciones que tienen máximo y mínimo absoluto. De hecho, son raras las funciones que tienen, aunque sea solo uno de esos dos aspectos, que tengan máximo o que tengan mínimo absoluto. En general, las funciones no tienen de eso, porque como ahora el rango para comparar es infinito y muchísimo más grande, pues naturalmente no es, o es muy factible que no vaya a haber alguien que sea más grande o más pequeño. Por poner un ejemplo ridículo, ustedes pueden pensar en un máximo local como la persona más alta del salón. Ese es un máximo local, porque es el más grande con respecto a los que están en su entorno. Pero cuando uno piensa en máximos absolutos, debería pensar en la persona más grande de todo un universo donde habría infinitas personas. Y entonces es muy posible que personas no haya una persona más grande o más alta en ese sentido. Esa es como la analogía que se me viene a la cabeza para justo los máximos y los mínimos absolutos en general no existen. En ese sentido, cuando uno va a hacer optimización absoluta, lo que uno hace es lo que uno llama restringir la función. Restringir la función es coger no todo el universo, por decirlo de alguna forma, sino coger cierta cantidad de puntos o ciertos puntos con ciertas características particulares. Cuando uno habla de una restricción, de lo que uno está hablando es como de una condición que uno le pone a los que pueden participar en eso de ser el máximo o el mínimo absoluto. Vamos a ver más adelante cómo se definen de manera formalizada esas restricciones. Y vamos a ver que cuando uno restringe funciones, cuando uno establece ciertas condiciones sobre las funciones, ahí sí es posible que los óptimos absolutos puedan existir. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me estoy siendo claro como con el planteamiento del problema, por decirlo de alguna forma? Sí, señor. Vamos a tratar de ejemplificar esa idea con un ejemplo muy sencillo. Pero ya más formalizada, ya no tan intuitivo ni tan informal, sino ya en el contexto de la matemática. Vamos a considerar una función muy conocida. Lo que voy a decir, digamos que de alguna forma no lo voy a justificar por el momento. Simplemente es una afirmación que ustedes pueden indagar. Esta función no tiene máximo absoluto. Esta función no tiene un punto donde la función tome el valor más grande. Mínimo absoluto puede que tenga, pero máximo absoluto no tiene. Eso está demostrado, por decirlo de alguna forma. Es decir, no hay un punto donde la función tome el valor más grande con respecto a los demás puntos. Esa función x al cuadrado más y al cuadrado siempre se puede hacer más grande, por decirlo de alguna forma. Si uno piensa que ya tiene lo más grande, aparece otro punto que tiene el resultado más grande para esa función.
Entonces, en ese sentido, esa función no tiene máximo absoluto y quién sabe si tenga mínimo absoluto. Eso podría llegar a discutirse. Lo cierto es que si nos restringimos a los puntos que cumplen con cierta condición, ahí sí tiene máximo absoluto y también tendrá mínimo absoluto. La condición, o una de las condiciones, o con ciertas condiciones, para ser más preciso, podemos considerar, por ejemplo, los puntos que satisfacen cierta ecuación. Aquí voy a poner la ecuación o un ejemplo de una ecuación donde esto funciona bien. 2x elevado al cuadrado más 3y elevado al cuadrado igual a 10. Entonces, quiero que miremos y entendamos hacia dónde voy. Yo voy a coger esta función, la función x al cuadrado más y al cuadrado. Y voy a considerar solamente los puntos que cumplan con esta ecuación. Es decir, los puntos que al reemplazarlos aquí al lado izquierdo me den igual a 10. La cantidad de puntos que satisfacen eso es infinita. De hecho, la cantidad de puntos que satisface eso, gráficamente nosotros la podemos representar, y aquí volvemos al principio, cuando hablábamos de cónicas. ¿Alguien recuerda cómo era la gráfica de esta ecuación? Esa ecuación es una cónica. ¿Alguien recuerda cómo era la gráfica de esa ecuación? ¿Sí están ahí? Sí, profe. ¿Recuerdan cómo era la gráfica de esa ecuación? Una elipse. Una elipse. Era una elipse. No vamos a ponernos a mirar ahorita centro y focos o radios o ese tipo de cosas. De focos no hablamos, de hecho. Hablamos de radios y de centros. Pero lo cierto es que eso es una elipse. Y en una elipse hay infinitos puntos. Entonces nosotros vamos a coger esos infinitos puntos que están en la elipse y vamos a mirar cuáles son los máximos o los mínimos solamente dentro de esos puntos. Esa es la estructura de los problemas de restricción de funciones. Cojo una función, cojo una condición y estas dos cosas son independientes, es decir, no es que la función determine la restricción ni que la restricción determine la función, sino que me las dan por separado. Me dicen, mire, esta es la función, esta es la restricción, quiero que encuentre el máximo o el mínimo absoluto de esta función dentro de los puntos que cumplen con esta restricción. Ese es el problema. No sé si me estoy haciendo entender. La pregunta es cómo hallar el máximo o los máximos, porque puede haber más de uno, y mínimos absolutos de esta función considerando únicamente los puntos que satisfacen o que cumplen la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación de acá. Ese es el problema general que nosotros nos vamos a plantear. ¿Cómo hallar máximos y mínimos absolutos de funciones de dos variables
considerando solamente los puntos que cumplen con cierta ecuación. ¿Sí es claro el problema? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Cuando veamos problemas aplicados, esto se refleja o se visualiza mucho mejor. Hay ciertos tipos de problemas aplicados de esta optimización y también de la optimización local, y de eso también hablaremos un poco. Pero digamos que en la optimización absoluta es donde más aplicaciones hay y vamos a ver algunas muy ilustrativas de este hecho de encontrar máximos y mínimos de ecuaciones, perdón, de funciones, considerando puntos que cumplen con cierta ecuación. Esta es la pregunta. Y entonces tendríamos que venir a plantear cómo responderlo. Y la respuesta a ese problema es un método que tiene un nombre emblemático, es decir, tiene un nombre propio y de un científico eminente, Lagrange. Ya no recuerdo si Lagrange era matemático, físico o ambas, no recuerdo bien. Pero el método de los multiplicadores de Lagrange es el método que me sirve para responder a este tipo de preguntas. Y el método de los multiplicadores de Lagrange lo que dice es lo siguiente. Dada una función f de x, y una restricción de la forma, ya les voy a mostrar esa forma, g de x, y igual a c, es decir, la restricción es una ecuación y es una ecuación que tiene esta forma, así como esta restricción de aquí arriba. Entonces, el máximo y el mínimo absoluto, dado que los máximos de f de x, que cumplen la restricción deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones. Es lo que se conoce como el sistema de ecuaciones de Lagrange. Y vamos a escribir esas ecuaciones. Y vamos a tratar de entender. Que esta es la manera estándar como se presenta. No sé si en otros textos presenten las ecuaciones de otra forma. Yo necesito mi alfabeto griego. Me va a tocar estos, voy a dejar tú porque voy a tener que letras griegas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Estar copiando y pegando eso. No, porque me borra todo. No me deja copiar todo. Ah, ya. Qué bueno. No, esta última no. Esta es otra cosa.
lo voy a enmarcar. Pues lo puedo poner en recuadro. Porque este es el fundamento operativo del proceso que vamos a desarrollar para resolver problemas de optimización con ciertas restricciones. Pero vamos a tratar de entender totalmente qué es lo que se está afirmando ahí antes de empezar a aplicarlo. Entonces, por ejemplo, para aplicarlo a este problema de acá. Vamos a ver que el método o la idea del método en sí no es complicada. Lo que a veces llega a ser complicado es en sí la parte operativa. Porque es que si ustedes miran bien y si ustedes logran entender en este momento con cierta cabalidad lo que estoy mostrando ahí, lo que me está diciendo es que para encontrar los máximos y los mínimos absolutos de esa función con esa restricción, hay que resolver un sistema de ecuaciones. Y nosotros sabemos que un sistema de ecuaciones no siempre es fácil de resolver, porque eso depende del sistema. Hay sistemas donde yo puedo despejar fácilmente. Nosotros nos dimos cuenta la clase pasada, cuando trabajamos con óptimos locales, que había sistemas que eran más fáciles de resolver que otros. El de la tarea, por ejemplo, no sé qué tanto les habrá costado resolverlo, pero digamos que es un poco más detallado o complejo que los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces la dificultad siempre está en resolver sistemas de ecuaciones, tanto para los óptimos locales como para los óptimos absolutos. Y eso demanda de ustedes cierta habilidad algebraica. Esa es la estructura general de la idea. Si quiero encontrar máximos y mínimos, lo primero que yo debo hacer es resolver cierto sistema de ecuaciones. Entremos a discutir el tal sistema de ecuaciones y tratemos de entender a qué hace referencia. Lo primero es que en este sistema hay una nueva variable. Esa nueva variable se representa por medio de la letra lambda. Esa letra lambda representa, o es lo que se conoce en la literatura, como el multiplicador de Lagrange. Y de ahí viene precisamente el nombre del método. Estos lambdas son los multiplicadores de Lagrange, y ese lambda en el sistema de ecuaciones representa una nueva variable. Es decir, el sistema de ecuaciones va a tener tres variables: la variable x, la variable y y la variable lambda. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. ¿Cómo se plantea el sistema? ¿O cómo se plantean las ecuaciones del sistema? Las ecuaciones del sistema se plantean de la siguiente forma. Yo cojo la función f y la derivo con respecto a x. Y eso lo igualo a esta nueva variable multiplicada por la derivada de g. ¿Pero quién es g? G es la función que aparece en la restricción. Aquí hay dos funciones. Una es la función que queremos optimizar y otra es la función que está dentro de la restricción. Entonces, yo cojo esta función f, la derivo con respecto a x e igualo eso a lambda por la derivada con respecto a x de la función g. La siguiente ecuación tiene la misma idea, pero ahora con respecto o coderivando con respecto a la variable y. Entonces es f sub y igual a lambda por g sub y. Esa es la segunda ecuación. Y la tercera ecuación es esto de acá, g de x y igual a c, que eso es simplemente la misma restricción. En todo sistema de Lagrange tiene que aparecer la restricción como una de las ecuaciones que hay que resolver.
Uno plantea este sistema, que es el ejercicio que vamos a hacer a continuación, lo resuelve, y una vez uno resuelve este sistema, de ahí va a sacar los máximos y los mínimos absolutos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Con la estructura general de la idea, con la estrategia. Sí, señor. Por ejemplo, y empecemos a ejemplificar. Por ejemplo, cojamos esta función con la restricción, y nuevamente repito que aquí las restricciones son ecuaciones, con la restricción siguiente, con la restricción que estaba arriba, perdón. Es decir, queremos encontrar los máximos y los mínimos absolutos de esta función, voy a ponerlo así, optimizar. Yo quiero que no pierdan de vista que cuando digo optimizar, lo que quiero decir es encontrar máximos y mínimos. Optimizar esa función con esa restricción. Voy a poner aquí la restricción para que no se vea separado. Digamos que ese a grandes rasgos es nuestro problema. De acuerdo al método de los multiplicadores de Lagrange, debemos resolver el siguiente sistema. Entonces miren cuidadosamente, voy a copiarme esto acá y vamos a ir reemplazando las cosas. Lo primero que deben tener en cuenta, esta tal G, de la que habla el método de los multiplicadores de Lagrange, es esta función que está al lado izquierdo en la restricción. Esto que voy a sombrear en amarillo, no me deja sombrear solo eso. Entonces, esto que voy a poner en negrilla, eso sí me lo debo hacer. Esto que tengo en negrilla es el G de XY. Entonces voy a ponerlo por acá. El G de XY en este problema es esta función. G de XY es la función que está igualada a una constante. Es decir, cuando trabajamos con Lagrange, las restricciones tienen que ser funciones de dos variables igualadas a constante. Como este ejemplo, una función de dos variables igualada a una constante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, de acuerdo al método de los multiplicadores de Lagrange, debemos hacer lo siguiente. F sub x, es decir, la derivada de f con respecto a x. F sub x es esto, 2x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Igual a lambda, que eso es una variable, por g sub x. ¿Cuánto daría g sub x, por favor? 4x, 4x. Ahora con y. F sub y sería 2y, creo que todos estamos de acuerdo, igual a lambda por g sub y. ¿Cuánto sería g sub y en este caso? 6y. 6y. Y la última ecuación es la restricción. Esto es la restricción. Es decir, la última ecuación es todo esto. Ay, ¿por qué me lo sacó de ahí? No pude. Voy a meterlo dentro del cuadrito. No se cuadra. Tocó escribirlo completo.
más bien así, a ver si así sí lo cojo. Eso sí quedó mejor. Esto, pues. Entonces, para este problema particular, nosotros debemos resolver ese sistema de ecuaciones que se está presentando ahí. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. La pregunta clave, y esa es la pregunta fuerte acá, es ¿cómo solucionamos este sistema? Y la razón por la que esa pregunta es fuerte es porque en general no hay un único método para solucionar sistemas. Eso depende del sistema que se esté planteando. Hay sistemas que se resuelven fácil, por ejemplo, si fuera un sistema de ecuaciones lineales, que los hay, pues uno simplemente aplica lo que uno sabe de álgebra lineal, aplica Gauss-Jordan, aplica... Todos ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? ¿O hay alguien que no haya visto álgebra lineal en este momento? ¿Todos la vieron? Sí, señor. Yo creería que sí. Sí, Entonces, profe. si el sistema, entonces los que han visto álgebra lineal saben que si el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones lineales, pues hay varios métodos como Gauss-Jordan, como la regla de Kramer, como diversos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero si el sistema no es de ecuaciones lineales, pues entonces ahí el ejercicio es un poco más complejo. Y ahí a uno le tocaría como tener cierto ingenio para solucionar el sistema. En estos sistemas de Lagrange, una estrategia recomendada, es recomendada y es una estrategia, no es que tengan que hacerlo así, para los sistemas de Lagrange, es decir, sistemas como este, que salen de los multiplicadores de Lagrange, es despejar la variable lambda. De alguna de las dos primeras ecuaciones. Es decir, aquí tengo dos ecuaciones, esas dos ecuaciones tienen lambda. Lo que hago es tratar de despejar el lambda de alguna de las ecuaciones. Y cuando despejo lambda de alguna de las ecuaciones, reemplazo en la otra ecuación que tiene lambda, esperando que eso simplifique la resolución del sistema. No sé si todos entendemos a qué hace referencia esta estrategia o a qué hace referencia despejar. Despejar es dejar solito el lambda y reemplazar lo que obtengan en la otra ecuación. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Sí, profe. Quiero que por Sí, favor señor. traten de resolver ese sistema siguiendo esta estrategia. Y ya entramos a mirar cómo les fue. Entonces, por favor, traten de resolver el sistema 10 minuticos. Vamos a ver cómo nos va. Y si no, entramos a discutir y a corregir. ¿Listo? Diez minuticos, revisamos, corregimos y cerramos la sesión. ¿Listo? Listo, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, señor. ¿Sí estamos de acuerdo con eso que hice? ¿Sí lo entendemos? Sí, señor. Ahí Profe, lo yo que hice fue despejar lambda de la primera ecuación. Cuando despejé lambda de la primera ecuación, me dio un medio. Entonces ya encontramos lambda. Cojo ese un medio, lo reemplazo en la segunda ecuación y me da que 2y es igual a 3y. Y cuando yo despejo y, pues y me da igual a 0. ¿Sí es claro por qué da que y es igual a 0? no, profe, a mí no me queda claro. Profe. ¿No? No, Pues señor. no sería 3 menos 2y y ya ahí queda 0 igual a y. ¿Sí? Ya miren, es así. 2y es igual a 3y. Entonces paso a restar el 2y. Y aquí me da 0. Un segundo que los datos no. Y pues 3y menos 2y es igual a y. ¿Sí o no? Sí, profe, tiene razón. Ah, sí. ¿Sí o no? Y ya tenemos y. Lambda vale un medio, y vale 0. Nos falta x, porque esto tiene tres variables, ¿no? Lambda, y x. Pero para eso tenemos la última ecuación. Como y vale 0, y espero que eso no tenga que justificarlo también, como y vale 0, pues esto da 2x al cuadrado igual a 10. Esa es la tercera ecuación. Entonces, x al cuadrado es igual a 5. Si x al cuadrado es igual a 5, pues entonces x es igual a... ¿Será que lo tengo por acá? Ajá. No. Matemáticas básicas, no es el más menos. Aquí está, primerazo. Más o menos la raíz cuadrada de 5. Y aquí está x. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí lo vieron? Este es de los sistemas más sencillos que hay. Porque de alguna forma como que todo se va desarrollando. Yo despejo lambda, luego reemplazo en la siguiente y obtengo y luego reemplazo en la siguiente y obtengo x. Entonces, ¿cómo se plantean las soluciones? Recuerden que esto tiene tres coordenadas, por decirlo de alguna forma, x, y lambda. Las voy a poner en ese orden. En x hay dos soluciones, más o menos raíz de 5. Entonces, una solución tiene a x raíz de 5, que vale 0, y lambda vale un medio. Vamos a darnos cuenta que con el tiempo el valor de lambda no es importante. Lo que son importantes son las dos primeras. Pero pues por el momento la escribimos completa. Y la otra solución es menos raíz de 5, 0 y un medio. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Una pregunta que uno siempre se tiene que hacer cuando resuelve un sistema de ecuaciones es si ya acabó de resolverlo. Es decir, si ya contempló todas las posibles opciones de solución. Porque con los sistemas suele pasar que
uno saca algunas soluciones, pero si no lo hace correctamente, le quedan faltando otras soluciones. ¿A qué voy yo? Quiero que se den cuenta de lo siguiente, y este es el ejercicio que les va a quedar de aquí a la próxima clase. Dense cuenta que aquí despejé lambda de la primera ecuación, y eso me dio lambda igual a 1/2. Pero si yo hubiera despejado lambda de la segunda ecuación, ¿cuánto me hubiera dado lambda si la despejo de la segunda ecuación? 1/3. Me da otro valor de lambda. Y hay que entender correctamente qué es lo que está pasando acá. Eso no implica que esto que hicimos esté mal. Lo que implica es que nos faltan más soluciones. Porque cuando despejo lambda de la segunda ecuación, me da otro valor de lambda, y con ese otro valor de lambda es posible que haya otros valores de x y otros valores de y. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. El ejercicio para el martes es encontrarlas, las otras soluciones que están faltando de ese sistema. No es tarea, es ejercicio. La tarea la pondré el martes. Esto es ejercicio. Para de aquí a la próxima clase. Ustedes me digan, profe, faltaban estas otras dos soluciones. Las necesitamos todas porque Lagrange quiere buscar los máximos y los mínimos, y esos máximos y mínimos tienen que estar dentro de las soluciones de este sistema. Entonces, si nos quedan faltando soluciones por mostrar, es posible que nos queden faltando los máximos que estamos buscando o los mínimos que estamos buscando. ¿Sí estoy siendo claro con la idea hasta el momento? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Entonces dejemos hasta acá. Nos vemos el martes para seguir hablando. En esto de multiplicadores de Lagrange sí que nos vamos a demorar un buen tiempo, porque hay un montón de ejemplos y un montón de aplicaciones. Yo creo que la próxima semana completa la vamos a seguir dedicando a multiplicadores de Lagrange. Hoy por lo menos avanzamos en la idea básica de cómo funciona. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, profe, gracias.